Vamos a Sevilla, uno de los territorios más maravillosos de España, de los más importantes a nivel histórico. En todos los momentos, Sevilla fue una de las primeras conquistas que hicieron los árabes tras llegar a la península en el año 712 y fue conquistada por el mismísimo Musa ibn Nusair, es decir, el mismísimo líder de la conquista islámica. Ya después de que se dio la ruptura de Córdoba, Sevilla se constituye también en un reino taifa. Este mapa se corresponde con los territorios sevillanos durante el año de 1078. Y vemos cómo llega originalmente a expandirse hasta llegar básicamente a ser frontera con la taifa de Edenia. Luego va a ir, digamos, perdiendo territorios hasta quedar reducida a la parte más de verde más intenso. Fue rebautizada por el Islam con el nombre de Isibilla, ¿sí? Que la gente del pueblo no era capaz de pronunciar y terminó siendo Sevilla, ¿sí? O sea, terminó adquiriendo el nombre de Sevilla. Esta, esta localidad, este reino, es uno de los reinos más ricos dentro de todo el Al-Ándalus y fue uno de los más importantes, por tanto, para el Califato de Córdoba, por la gran cantidad de aportes que hace, no solamente en términos económicos, sino también en términos culturales. Va a ser entonces una de las ciudades más importantes de toda la región del Al-Ándalus y este Al-Ándalus se va a traducir también al castellano como Andalucía, ¿sí? Esto que estamos viendo, para que ustedes se sorprendan, son unas huellas que se encontraron en un bar. Estaban haciendo unos arreglos y al estar haciendo los arreglos se dieron cuenta de que en, el bar originalmente había sido, ¿sí? Había sido sede de una mam. Y aquí se van a levantar igualmente un gran número de mezquitas, se logran conservar todavía hoy alminares. Muchos de esos alminares se han convertido en los campanarios de iglesias cristianas, como, uy, la Giralda es un proceso que empieza, si no estoy mal, con los árabes. Ahorita lo vamos a mirar. Y vamos a ver que en la Santa Catalina, en San Gil, en San Andrés, en San Marcos, todos esos campanarios eran originalmente alminares. Cuando cae el califato de Córdoba en el 1035, entonces aparecen los reinos taifas y uno de ellos va a tener su sede justamente en Isibilla. Y luego va a llegar, digamos, hay dos invasiones. Hoy vamos a ver la primera de ellas, la de los almohades, y la segunda es la de los almohávides. Cuando llegue la invasión almohávide, entonces esta Sevilla o esta Isibilla se va a digamos, convertir en una parte importante del botín de estos nuevos gobernantes. Ellos se van a deshacer del gobernante anterior, que era Almohade, que se llamaba Al-Mutamid, y lo van a mandar de nuevo a la región de Tánger. Bien, desde entonces, desde el gobierno almohávide, Sevilla va a tener, como tuvo siempre,
un marcado esplendor, riqueza, belleza. Y esto además va a estar muy potenciado porque uno de los gobernantes almohávides que se llama perdón, uno antes de los almohades, que era este Al-Mutamid, al que mandaron para Tánger, era un sibarita total, o sea, era de esos reyes a los que les encantan construir, levantar palacios, levantar mezquitas, adornar los espacios y demás. Y es durante este tiempo cuando Sevilla se convierte en un centro poético, en un centro literario y donde llegan personalidades de alto renombre. De esa personalidad como Aben Amar, vamos a ver este poema que dice, ¿acaso Silves no ha llorado por el que sufre y Sevilla no ha suspirado por un arrepentido? La lluvia cubrió el manto de nuestra juventud en un país donde los jóvenes rompían los amuletos de la infancia. Al recordar el tiempo de mi juventud, es como si se encendiese el fuego del amor en el pecho. Aquellas noches en que no hacía caso de la sensatez del consejo y seguía los errores de los alocados, condené al insomnio, a los párpados somnolientos y recogí el tormento de las tiernas ramas. Cuántas noches pasamos en el azud entre los meandros del río que se deslizaba con la sinuosidad de una serpiente. Escogimos el jardín como vecino y nos visitaba con sus regalos que traían las manos de las suaves brisas. Nos enviaba su aliento y se lo devolvíamos aún más perfumado. Y con más suave brisa, la brisa en su ir y venir parecía una chismosa que llevase y trajese maledicencia. El sol nos daba de beber. ¿Quién ha visto el sol en mitad de la negra noche, sino nosotros? Bien, en ese momento también se crean grandes escuelas de música y Sevilla se convierte en un centro de formación militar de gran renombre y además se vuelve muy significativo el buen gobierno de Al-Mutamid. Sin embargo, cuando llega la expansión del rey cristiano Alfonso VI, que era este, se estaba casado con una de las hijas de Al-Mutamid. Algo que es muy importante porque nos permite también tener la noción de cómo no solamente los cristianos, los moros se casaban con cristianas, sino las cristianas eran casadas con moros. Y esta se llamaba Zaida. Y en ese momento, ¿sí? Y en ese momento, su esposo era rey de Castilla y León. Entonces, los reyes musulmanes de Badajoz, Granada y Sevilla acuerdan que como los están atacando los almohávides que vienen cruzando el estrecho, porque ahora vamos a ver los almohades. Esos dos nombres a uno a veces como que lo marean, pero esos son importantes. Los almohades son los que llegan primero, los almohávides son los que llegan después. La mayoría de las cosas que nos gustan, que hacen los islámicos, las hacen los almohávides. Los almohades, y ahora lo vamos a ver, eran muy severos en la práctica islámica. Entonces, muchos cristianos y no cristianos llamaron a los almohávides para quitárselos de encima. Cuando esto ocurre, entonces a este rey, al Mutamid, se le ocurre y dice, no, pero pues si yo tengo un yerno que es el rey de Castilla y León, vaya, habla con los reyes de las otras taifas de Badajoz, Granada y de Granada, les dice, pues llamémoslo, que nos ayude. Y sí, les ayudó. Les ayudó bastante. Em, les ayudó de una manera tal que vino ocupando los territorios islámicos aprovechando el vacío de poder. Ahora vamos a hablar de la ocupación de Toledo, porque es el proceso de transformación. Nosotros teníamos una Toledo que la habíamos dejado
en un punto en que estaba gobernado por una dinastía berebera, ¿cierto? Y Toledo se había transformado en lo que se puede conocer casi como pues un reino taifa, una ciudad-estado, ¿sí? Alfonso VI, Alfonso VI de Castilla. Bien, y resulta que esos artesonados son bellísimos, son preciosos, esos trabajos de madera. Resulta que en ese momento, cuando hay un momento en que el gobierno de los musulmanes se va a ver en crisis, no tienen suficientes hombres para la guerra. Han estado tan comprometidos en ir los unos contra los otros que la situación se les va volviendo penosa. Y en ese sentido, los cristianos, por el contrario, digamos, están prosperando. Tienen más combatientes, tienen más fuerza, tienen más hombres, son más efectivos. Y ellos se deciden, ¿sí? Se deciden a arrancar territorio de estos reinos parias que son más débiles que el propio califato, porque el califato podía mover gentes de todos los lugares y empiezan a volverse, a decir una bestialidad tipo el ELN, es decir, a vacunar a estos reyes. O sea, por eso se habla de las parias. Usted me paga y yo no arraso las cosechas. Usted me paga y yo no tomo el territorio. Usted me paga y yo no lo ataco. Y eso se empieza a dar cada vez más y también estos cristianos empiezan a volverse mercenarios al servicio de los reinos taifas. O sea, yo le voy a poner a su servicio mis hombres para ir con ellos en contra de su rival, que era por esa razón que Al-Mutalib quería traer a Alfonso VI, su yerno, ¿sí? No era que Alfonso VI fuera a venir por gratis o, ay, no, estoy tan enamorado de mi esposa que voy a hacer lo que sea menester. Y empiezan a darse este juego, que fue un juego muy importante históricamente. Fue un juego súper importante porque es como un juego de billar, ¿sí? Yo le doy a este y voy para allá. No tienen la fuerza necesaria para tomar todo el territorio, pero sí van resquebrajando y con el dinero que obtienen generan un emporio militar, ¿sí? Ponen esas fuerzas militares completamente a su favor. Bien, antes de nuestro querido Alfonso, Fernando I de Castilla y León, ¿sí? Había sido quizás el primero en intervenir. Es decir, que esta fue una práctica que se dio desde los primeros momentos en que aparecieron los taifas. No fue una cosa que se diera mucho después y fue una práctica que se sostuvo la mayor parte del tiempo mientras los islámicos fueron potentes, mientras los islámicos fueron poderosos. Y de esta manera, ¿sí? De esta manera, vamos a ver cómo poco a poco los reyes cristianos van menguando los reinos. ¿Cuáles reinos son los que más les interesan? Badajoz, Toledo y Zaragoza. ¿Por qué? Porque son los reinos con los que ellos están en frontera. Y son reinos muy grandes que mantienen más firme digamos, como la resistencia hacia su avance para reconquistar los territorios. Uno de los reinos, y aquí ya lo empezamos a ver, no, castellanos.
Mm. Sí, sí, te voy a explicar. Hay algo muy importante, que cuando ellos vienen, están en el momento en el que se empieza a modelar la Inquisición para perseguir cualquiera que tenga sangre mora, cualquiera que se pueda considerar muladí o cualquiera que se pueda considerar descendiente de islámicos. Es mucha gente viene por allá, vienen huyendo. Ahora, aquí lo que ustedes ya empiezan a darse cuenta, ¿sí? Es que el reino que se empieza a enunciar con mayor fuerza es Castilla. Y ese avance castellano se da gracias a estas tareas mercenarias y amedrentadoras de los reyes de Castilla, usando sus ejércitos para demandar recursos del enemigo, para servir al enemigo siempre y cuando ese servicio le redundara en algún bienestar. Y vamos a encontrar que cuando hay un lío en el que no me voy a meter, a Alfonso VI de León, ¿sí? Lo destronan en medio de todas esas luchas porque los reyes cristianos siguen luchando. Igual pasa con García I de Galicia. Por eso es que Alfonso va a terminar casado con una mora. Los traen y los van, digamos, los van a traer para también aprovechar el liderazgo militar que tienen en contra tanto de los cristianos como de los propios moros. ¿Qué es lo que esto deja completamente claro a los ojos de nosotros? Que ahí todavía no está determinado completamente el ideal de reconquista que va a ser el característico de los últimos siglos. O sea, todavía en este momento no hay esa implicación dramática. ¿Y saben ustedes, mis niñas, por qué? Porque la primera cruzada fue anunciada en 1093. Quiere decir que la Iglesia Católica no se le había ocurrido la idea de que mandar moros era una buena forma de ir al cielo. Después de que se proclame la cruzada, entonces, en ese justo instante, las cosas van a cambiar. Mientras tanto, lo que nosotros estamos viendo es un juego muy político entre los diferentes territorios que, como les digo, solamente yo no lo voy a detener, solamente lo voy a hacer así como lo estoy haciendo, que es como uno lo va a entender y se lo va de pronto a recordar, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos es que son pulsos de fuerzas. Hay momentos en que los cristianos están arriba, hay momentos en que los cristianos están en el medio, siempre empiezan a ser los cristianos durante este periodo los que van llevando la batuta. No controlan los territorios, no los hacen productivos, no obtienen el dinero, pero saben cómo extraerlo porque han labrado una condición militar. Y llega un momento, ¿sí? En que sube un rey en Toledo que es Al-Qadir y él empieza a perseguir duramente a los que no le pagan los impuestos. Y eso hace que, ¿sí? Haya una división en Toledo. Muchos de los que están en su contra empiezan a decir, ¿y por qué mejor no nos sometemos al gobierno de Castilla? Entonces, él los termina echando y le dice a Castilla, no les voy a pagar, no les voy a pagar lo que ustedes me están reclamando.
Y en ese momento, ¿sí? Al-Qadir se queda sin quien lo mantiene sentado en el trono. ¿Quién lo mantiene sentado en el trono? Castilla. León, Castilla. Castilla, León. ¿Sí? Y en ese momento, ¿sí? En ese momento, Alfonso VI, que andaba por ahí expulsado de la corte, parando oreja, se da cuenta de que hay una crisis política que le parece que es muy interesante y empiezan a quitarle tierras a Toledo, las tierras de Córdoba y finalmente, ¿sí? Alfonso VI, que logra reinstalarse en el trono, va a encontrarse con que le ofrecen la ciudad de Toledo a cambio de que ayude al gobernante a quedarse con el reino de Valencia. Y así, ¿sí? Eh, en 1085, después de 4 años de asedio, Toledo se rinde a Alfonso siempre y cuando éste se comprometiera a darle garantías de respeto de su vida, honra y bienes a las personas que allí vivían y permitiera que los islámicos, los musulmanes, siguieran orando en sus mezquitas. Por otro lado, los toledanos se comprometen a abandonar la fortaleza, a abandonar el alcázar, a renunciar a toda actividad bélica. Y vamos a ver que entonces los sacerdotes cristianos pueden en este momento eh, dar gracias a Dios porque se ha cumplido la promesa de empezar a reunificar y a recuperar las tierras. El hecho de ocupar Toledo implica básicamente ya un punto de inflexión en el proceso de la reconquista. La reconquista todavía está muy, pero muy lejana. Pero, principio tienen las cosas. Y en ese momento, nuestro querido Alfonso VI reivindica, óiganme bien, reivindica ser eh, el descendiente de los emperadores visigodos. Toledo había estado 376 años en las manos de los moros y ahora se convertía en 1085 en la primera de las grandes y más significativas ciudades de la península ibérica en que volvía a estar en manos de los cristianos. Vamos a ver que, sin embargo, el gobierno de Alfonso VI se convirtió en un gobierno tan duro, que, yo me equivoqué ahorita, son primero los almorávides y después los almohades, que hizo venir a la península a un, el- un grupo invasor morisco, bereber, que es el grupo de los almorávides. Les había blanqueado yo a los almorávides el pasado y había calumniado a los almohades. Bueno, resulta que en la región magrebí, ¿sí? A fines del siglo XI surge un
movimiento religioso de carácter fundamentalista islámico. Ustedes ya saben más o menos, no es un fundamentalismo como el de ahora, pero casi. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que era un grupo bereber, una tribu bereber que se había islamizado y tenía una visión muy ortodoxa del Islam, pero muy ortodoxa. ¿Eso qué quiere decir? Que no eran muy tolerantes con la diferencia y que estaban mucho más interesados en la observancia del dogma religioso viejuntiles. Ellos habían aprovechado varios elementos. Uno, eran unos combatientes extraordinarios. Dos, estaban completamente compenetrados y embebidos en su idea mesiánica, es decir, en su idea salvífica, en que morir por el Islam lo valía todo. Y tuvieron la capacidad de desarrollar unas tácticas nuevas para la batalla. Las usaban ya desde sus momentos de estar en la región del Sahara. O sea, estos venían de bien abajo. Ahí sí, como dice, ese viene de bien abajo. Ve bien adentro, sí, era el reino negro de los bereberes. Por eso, después lo vamos a ver nosotros, de pronto ya al final, cuando ustedes ven que se hacen aquí se hacen las fiestas de blancos y negros en el Cauca, pero las fiestas de blancos y negros reproducen moros y cristianos, que son las fiestas españolas, ¿sí? Y se llaman moros porque eran negros. ¿No? Bien, negros azulados, ahora los vamos a poner. Ahora los vamos a poner. Bueno. Resulta que, como les digo, ellos venían recuperando la tradición islámica. Cuando aparece un grupo de estos, tiene dos características. La primera, sube como la espuma. Y la segunda, baja como la espuma. ¿Por qué? Sube como la espuma porque a los seres humanos este entusiasmo eh, que tiene que ver con una concentración de lo moral, claro, es delicioso. Desaparecen todos los ladrones, desaparecen todos los asesinos. ¿Y a quién no le gusta eso? Pues a todo el mundo le gusta. Pero resulta que cuando ya desaparecieron todos los que eran, pero tienen que seguir desapareciendo, pues empiezan a desaparecer los que no eran. Y entonces lo que viene es una represión muy fuerte y eso revienta el saco, termina reventando el saco, ¿sí? Y resulta que como Alfonso VI se había ordenado en Toledo, él no quería quedarse solamente en Toledo, sino que empezó a reclamar Sevilla, trató de tomar Córdoba y Zaragoza, ¿sí? Y esto hizo que las taifas de Sevilla, Granada y Badajoz hicieran lo mismo que habían hecho los visigodos al principio, es decir, mandar la carta, por favor, venga, ayúdeme. Invitaron a Yusuf Ben Tashfin a que pasara a la península. Mismo error, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice que si huyendo de la cruz vas, más pesada la hallarás. Si ellos hubieran sabido lo que iban a llamar, probablemente no lo habían llamado. Los almorávides estaban pero anhelantes del llamado. Ay, ¿por qué no nos digamos mentiras? Una cosa es el Magreb y otra cosa es la península ibérica, en términos de recursos, de riquezas y de todo lo demás. Entonces, ellos deciden que no, ya ellos estaban listicos.
Desde antes de que Toledo cayera, ellos ya tenían el equipaje listo. O sea, estaban simplemente esperando la llamada. Es en ese momento cuando Yusuf derrota a Alfonso VI en Salaca o Sagranjas en 1086, pero en ese momento no puede ir mucho más lejos porque no hay quien ponga conciliación entre todas estas personas, ni los reyes andaluces que están en medio, ni los magrebíes, ni de todos los que están en las taifas, nadie se pone de acuerdo, eh, porque hay un elemento que es muy grave. Voy a parar aquí un minutico y ahora volvemos, pero voy a cerrar con el elemento muy grave. Y es que los seres humanos tendemos a, voy a cerrar un momentico para que nos movamos solo un minutico. Y es que los seres humanos no siempre tienen la capacidad de anteponer el bien común al bien personal o al interés personal. Y estos reyes, tal por cual. O sea, no eran capaces de renunciar a sus intereses personales, que eran muy grandes, para privilegiar el bien común. Voy a parar 2 minutos y ya sigo.